casi en error, mas la mano de Jesucristo me tocó y ya salvo soy. Me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Desde que encontré al Maestro, desde que salvó mi ser, nunca dejaré de adorarle hasta que regrese otra vez. Me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Me ha tocado, sí me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado Cristo el Señor. Amén. Amén. Cuando usted era, digamos, cuando usted era niño, usted quería ser como cierta persona, admiraba a alguien y usted quería parecerse a esa persona. ¿Ha pasado con usted eso? Ídolos, ídolos. Eso Si que uno se- admira a alguien y uno dice, Admiración. yo quiero parecer, cuando es niño, ¿no? Yo quisiera parecerme a Charlton Heston, digamos, Marilyn Monroe. Muchas mujeres querían ser así, muchos hombres también así. Querían parecerse a alguien porque admiraban a esa persona. Y muchos inclusive se hacen una transformación tanto de su carácter y de su forma física para parecerse a la persona a quien ellos admiran. ¿Verdad que sí? Inclusive en televisión yo lo he visto. Yo he visto cuánta gente que quiere parecerse a Elvis Presley y se pelan, como se cortan el pelo, se hacen hasta cirugía para parecerse y se compran una guitarra y un traje, aunque no canten ni toquen, pero quieren parecerse a su ídolo. ¿Cuál es el ídolo suyo? Cristo. Cristo es nuestro ídolo. Y debemos tratar de imitarlo y de parecernos tanto a Jesucristo.
Amén. que cuando Él venga a buscar a una persona igual que Él, porque de eso se trata. De eso se trata, hermano. El tema de esta mañana, ¿me escuchan? Yo como que no me escuchan, pero no sé. El tema de esta mañana lleva como título Ser como Cristo. Ser como Cristo. La transformación de las vidas es una de las bendiciones más gratas de la iglesia y del mundo. Observar el cambio de vidas y de corazones es algo sorprendente y hermoso. Imagínense, hermanos, del caos, del desorden al orden, de la perdición a la salvación, de los vicios a la libertad, de la amargura y el resentimiento al gozo que nos llena de alegría y de esperanza. Esto es un proceso que debemos hacer por amor a Dios y es la tarea que día a día debemos elegir hacer para la gloria de Dios, para glorificar a Dios. El apóstol Pablo menciona el cambio profundo que experimenta toda persona que se entrega a Cristo Jesús en 2 de Corintios 5:17. Si ustedes quieren ir anotando, anótenlo, pero no podemos leer todos los versículos porque nos hace más largo el tema. 2 de Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas que nuevas. O sea, somos una nueva criatura. Todo lo que tenemos es nuevo. Nuevo chance de vida, nuevas oportunidades que el Señor nos brinda. Esta es una de las promesas más maravillosas que viene de la relación con Cristo. Podemos experimentar lo que se llama un borrón y cuenta nueva. Si antes era una persona que hablaba mal, ahora Cristo introduce en tu vida una fuente de bondad y gratitud para que de tu boca fluyan palabras sanas y agradables. Si antes estuviste lleno de amargura y resentimiento, Cristo te da muchos motivos para vivir con un propósito claro y una perspectiva gozosa a pesar de las circunstancias a tu alrededor. No importa dónde tú estés, en qué trabajas o en qué te desenvuelves. Pero este cambio no ocurre todo al instante. Esa transformación va paulatinamente. La vida nueva en Cristo comienza a obrar dentro del ser del corazón cuando la palabra nos va guiando a reproducir el carácter de Cristo en cada uno de nosotros y a la vez decidimos vivir como Cristo vivió. ¿Cómo vivió Jesucristo? En perfecta obediencia. En humildad. En obediencia, ayudando al prójimo. Ayudando al prójimo en humildad, en amor. Y nosotros tenemos que imitar a Jesucristo. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, imitar a Jesús. El propósito de Dios en la transformación sigue obrando en nosotros hasta que lleguemos a ser como Cristo Jesús. Este es el propósito de Dios al salvarnos del pecado y de una vida egoísta y solitaria. El Señor está trabajando en nosotros para cambiar nuestro carácter. Amén. Para que nos parezcamos a Cristo. Primera de Timoteo 2, 3 y 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, La verdad. yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces se trata de una transformación que ocurre en nosotros cada día a lo largo de toda la vida y depende de nuestra decisión diaria. Pablo lo afirma
en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Más claro de ahí nos canta un gallo. En este mensaje y en este pasaje, la palabra transformados viene de la misma palabra griega que es metamorfo. Metamorfo. Que de ahí se deriva la palabra que nosotros usamos, metamorfosis, que significa que transformación de una cosa a otra cosa. Ustedes han visto el gusano, se posa en una ramita, un simple gusano, se enrolla en una tela que lo envuelve, pasan unas semanas y cuando se rompe lo que está allí, saca las alas y sale ¿qué? Entonces, de gusano a mariposa es una transformación completa. Dios lo que quiere es transformarnos de pecadores a seres que nos parezcamos a Él y a Él. Tenemos que tener eso aquí claro. Si no somos transformados, si no nos parecemos a Él, no vamos a ir al cielo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La Biblia dice que somos piedras vivas en la casa de Dios. Podemos imaginar a alguien que toma una piedra bien sucia, la lava y la mira y todavía le queda un poco de sucio. Dice, bueno, tengo que seguir lavando. Y la vuelve a lavar y dice, casi ya está. Y vuelve y dice, un poquito más de jabón. Y sigue lavando la piedra hasta que luce tal como una piedra limpia. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Esto ilustra la forma en que el Señor trata con nosotros. En nuestra conversión, los pecados visibles desaparecen. Dios haya realizado la primera limpieza en cada uno de ustedes, pero luego habrá una acción más profunda que incidirá sobre todo nuestro ser. O sea, el Señor va quitando todas las asperezas, todas las cosas que impiden la comunión con Él. Cuando te sientas pruebas, es que Dios está tratando de lavarlo. No diga, ¿cuántas pruebas tengo, Señor? Yo no salgo de una. Solo a mí me pasa esto. Y nos quejamos, y nos quejamos, y nos quejamos. Es que Dios te está lavando. Yo no veo mis pecados, yo no veo mis faltas. Yo cometo errores, pero que no lo puedo ver. Dice el salmista, ¿quién puede conocer sus errores? Nadie. Nadie. Todo el mundo tiene la razón. Todo el mundo piensa que está correcto. Sin embargo, el Señor está trabajando para limpiarnos. Y si usted no siente esto en su vida, es porque no es de Cristo. Todo hijo de Dios tiene que pasar por ese proceso. Todos. Si no, no somos. Examinémonos, hermanos. Dios está trabajando sobre nosotros. Allí donde hay conflictos espirituales debido a nuestra forma de ser, Él está trabajando y su mano estará presente allí. Porque debemos tomar la forma de Jesucristo. Yo no dije que si acaso o si tal vez, sino que debemos tomar la forma de Jesús, sí o sí. ¿Estamos claros? Amén. La forma de ser que teníamos tiene que cambiar ¿cómo se dice? Paulatinamente. No es una cosa instantánea. Dice la palabra de Dios, y de gloria en gloria seremos transformados.
no mirándonos a nosotros mismos, pues nuestro juicio no es correcto, no mirando al que está al lado, no mirando cómo actúa el que se sienta a tu lado o tu vecino. La palabra habla de hacernos igual a la forma de Cristo, y solo a Él debemos imitar. Ese es nuestro ídolo. A ese que tenemos que imitar, no al artista, no al vecino, no a mi papá ni a mi mamá. A Cristo Jesús. Amén. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, También los- ¿a quién fue que él conoció antes? Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Amén. Vamos entendiendo, el Señor quiere que nos parezcamos a Jesucristo. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Se dan cuenta que el Señor va trabajando en nosotros? Nos va transformando. Por eso no podemos renegar. ¿Qué significa la palabra renegar? Quejarnos. O rehusar. O rehusar o no obedecer. Señor, a mí no me haga esto porque yo, como dijo la señora aquella, una vecina, se le cierra la puerta al dentista. Se le cierra la puerta herméticamente y se le quedó la llave adentro. Mira, Señor, ¿por qué tú me cierras la puerta? Yo soy cristiana y doy diezmo y voy a la iglesia y obedezco. El Señor le dio una prueba. No podemos ser reacio al trabajo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Dice: mirando la gloria del Señor es como seremos transformados. Mirando a Cristo día a día es como nuestro ser se va a ir transformando. ¿Mirando a quién? A Cristo Jesús. No la novela, no la televisión, no al hermano que no anda bien, O Netflix. o Netflix. A Cristo. Amén. Hay que mirar a Cristo. Él es el centro, Él es el corazón. Cristo es tan amado que el Padre dijo: adórenlo igual que a mí, y sin preguntar por qué. Amén. Es tan obediente que vino a la tierra y obedeció a su Padre en todo, inclusive a su madre. Él obedeció a María, su madre, hasta que tenía 30 años, y aún así le dice: no hay vino. Mujer, que tienes conmigo, no ha llegado mi hora. Pero aún así le obedeció. Y no tenía, porque de acuerdo a la ley ya él tenía 30 años. Hebreos 5, 8 y 9 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Quién era ese? Jesús. Jesús. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación Aleluya. para todos los que le obedecen. Amén. Yo digo: gloria a Cristo. Amén. Cristo es mi ídolo. A Él es que yo admiro. Por eso cuando se dio la profecía de Jesucristo, se dijo: y su nombre será Admirable. Emmanuel. ¿Cuál más? Consejero. Admirable consejero. Príncipe de paz. Dios fuerte. Señores, si hay una gente, digo gente, una persona, Ser humano. no, Él es ser humano y es Dios. Hay que admirarlo por ser Dios y por ser humano. Porque cuando era Dios solo, no escatimó a qué aferrarse. Amén. Ni a su realeza, ni a su grandeza, ni a su poderío. Se despojó de todo. Amén. Se anonadó. Significa, se hizo nada Amén. para venir a salvarnos. Y aquí en la tierra, siendo un hombre, no usó su poder y se hizo obediente hasta la Siervo. muerte y hasta la muerte. Se hizo siervo Amén. para poder salvarnos a nosotros. Aquí dice que Jesús, por sus padecimientos, aprendió la obediencia. ¿Qué nos enseña a nosotros esto? Que cuando estemos padeciendo, seamos humildes. Amén. Porque el Señor quiere enseñarnos, hermanos. El Señor quiere transformarnos, nos quiere salvar. Amén. No crean que todo el mundo se va a salvar. Todas esas iglesias que ustedes ven por allí llenas de mucha gente y pastores, no se van a salvar. Dice la palabra de Dios: la manada pequeña
dice, no temáis, manada pequeña, Amén. porque a vosotros os ha parecido daros el reino de los cielos. Amén. No dice, la multitud se van a salvar. Hermano, en realidad se va a salvar menos que lo que se van a perder. Pero cuando el Señor los junte todos, desde el tiempo de Adán hasta el último tiempo, van a ser como la arena del mar. Gloria a Dios. Dice, él no era el mismo a los 18 que a los 30. ¿Quién era ese? Pues con todo lo que vivió y padeció, llegó a ser el Salvador de la humanidad. Así también ocurre con sus discípulos, que siguen al Señor para ser transformados a su imagen y a su semejanza. Algunos de nosotros puede decir, cuando yo era joven actuaba de una manera, pero ahora actúo de otra manera mejor. Amén. ¿Cierto? Porque el Señor nos va transformando. Amén. Cometemos errores cuando somos jóvenes, que ahora no los queremos cometer. Amén. Y decimos, Señor, perdona. Y a veces le pedimos tanto perdón por el mismo pecado que el Señor te dice, ya yo te perdoné, ya yo lo tiré en lo más profundo de la mar. Olvídate de ese pecado, ya estás perdonado. Amén. El Señor nos perdonó. Ahora, tenemos un carácter, hermanos, presente, y debemos transformarlo, debemos ser transformados hasta que llegue a la meta. Todo el mundo tiene una meta. Nuestra meta y nuestro carácter para ser transformado, ¿cuál es? La meta es ser semejante a Jesús. ser semejante a Jesús. Nuestro carácter tiene que ser, no debe, hermano. Tiene que ser. Una cosa es debo, si quiero. Pero aquí no dice de. Tienes que ser obligado. Si no, no podemos ser salvos. Amén. Y se lo voy a ir probando. Tiene que ser cambiado. Efesios 4:13, la lectura. Dice, hasta que todos, no dice dos o tres. Como dice todos, significa todos los que son elegidos, todos los que están buscando al Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ustedes captaron lo que dice aquí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud De Cristo. Hermano, se lo está diciendo claro. Eso no es invento. Si no llegamos a la estatura de Cristo espiritualmente, porque físicamente nunca llegaremos a la estatura de Jesús. Él va a ser el más alto hasta que los ángeles. Y los ángeles son más altos que Adán. Y Adán tenía como 17 pies. Amén. Entonces los ángeles son más altos que Adán y Cristo es más alto que los ángeles. Nunca llegaremos a la estatura físicamente de Jesús. Pero sí tenemos que llegar a la estatura Claro, porque viene espiritual. Ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Entonces tenemos que llegar a la estatura espiritual de Jesucristo. Recordemos eso. Es importante obedecer a Cristo, la palabra de Dios. También es importante establecer que somos diferentes, cada uno. El diamante que saldrá de cada uno de nosotros es diferente, hermano. Los diamantes no todos son iguales. Teniendo presente que somos diferentes, aunque parezca obvio, es de mucha ayuda tener conciencia de esto. Cada uno es diferente, pero todos tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Jesucristo. Amén. Dios es nuestro hacedor. ¿Qué significa que Dios es nuestro hacedor? Nuestro creador. Él es nuestro creador, pero también espiritualmente nuestro hacedor. Nuestro hacedor. Él nos ha dado dones diferentes a los de nuestros hermanos. Aceptémonos sin complejo ni soberbia. También a nuestros semejantes, sin esperar que sean iguales a nosotros. Por ejemplo, los esposos no pueden ser iguales. Los hijos no son iguales a los padres. Los hermanos no son iguales ninguno de los que estamos acá. Hay diferencia entre uno y hay diferencia entre otro. Simplemente aceptemos la realidad de la vida. Pero sí tenemos que llegar a la estatura de Cristo. Efesios 4, 17 al 32. Búsquenlo, por favor. Efesios 4, 17 al 32. Quiero que lo leamos juntos. ¿Me dejan saber cuando ya lo tienen? Amén. Amén.
Efesios 4, 17 al 32, comenzando con el 17, dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. El 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Cuál es la dureza de su corazón? Una mente dura que no le entran ni las balas. Que no queremos obedecer. No queremos obedecer. El 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. El 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la manera pasada de vivir, dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El hombre está viciado. ¿Qué significa la palabra viciado? ¿Ah? Está contaminado. Contaminado, está sucio, está corrompido. Entonces el Señor dice que nos vaciemos del viejo hombre. El 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos, ¿qué significa la palabra renovar? Cuando usted se le rompe algo, usted lo renueva, usted lo cambia. El Señor quiere que cambiemos nuestra mente. Amén. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Ve que hay que crear un nuevo hombre basado en esos principios del Señor. El 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, en todo sentido, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. También dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tenemos derecho a airarnos, hermano. No me gustó tal cosa, pero de ahí a pecar es otra cosa. Y otra cosa es cuando nos ofendemos. A veces nos acostamos todavía bravos con la esposa, con el hijo, con el vecino. Antes de acostarse, usted, tenemos que arreglar cuenta con Dios, porque no sabemos si vamos a amanecer vivos. Mira, el sábado pasado, una muchachita que sus padres son dominicanos, amigos de nosotros, de la iglesia de allá de Margate, de la que era del pastor Pitín, se casó con un muchacho ecuatoriano, tuvieron 2 hijos, vinieron los problemas, se divorciaron. Esa es la historia. Pero ella tenía un problemita que no sabíamos. Se acostó el viernes por la noche y, para hacerle corta la historia, ayer la enterraron. El jueves la enterraron. No despertó. No despertó. A eso me refiero. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. O sea, hurtar es robar. Hasta las horas de oso no. ¿Saben cómo dicen en mi país? Ahí a mí se me ha olvidado, como uno tiene ya unos 40 años, que casi 40 años acá, se le olvida lo de su país. En mi país son una señal. Cuando te dicen, si te da la espalda a la persona y el que está de frente tú le dices, ¿qué significa eso? En mi país significa, ese es un ladrón. Ese es un ladrón. Entonces aquí dice que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir y ganar con lo que padece necesidad. No para hacernos ricos, sino para compartir con otros. Alguien léame el 29. Y alguien de este lado el 30. A ver, 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuántas malas palabras se nos escapan, hermanos? Se sale un San Antonio. ¿Saben lo que es un San Antonio? San Antonio es lo que los españoles dicen mucho, el C-O-N, etc. Un San Antonio y un San Miguel, San Jorge y todos los santos. Pero aquí dice que ninguna palabra corrompida ni doble sentido también salga de nuestra boca. Y el 30, ¿qué dice? Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios,
con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, el Espíritu Santo se nos asignó cuando nos arrepentimos y nos bautizamos y somos sellados por el Espíritu Santo y somos salvos. Pero lo que decía David, no permitamos que el Señor nos quite nuestro nombre del libro de la vida, porque ya está puesto, hermanos. Sí. Con nuestras acciones malas el Señor lo puede borrar. Tenemos que mantener ese nombre allí. El 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. El 32, antes de hacer todas esas cosas malas, dice: sed benignos unos con otros, sed misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. El mensaje es claro, hermanos. Amén. Perdonémonos. ¿Cómo yo voy a guardar rencor al hermano porque el hermano dijo que yo era barrigón? Hay hermanos que si usted le dice que es gordo se ofenden y te guardan un rencor que me dijo barrigón, pero no se ha visto que es un flaco como un palillo. ¿Por qué hay que guardar rencor, hermanos? Miren, así es, hermano. Es necesario que cada uno de nosotros revisemos nuestros corazones y además de nuestros corazones, revisemos nuestras huellas. Porque como cristianos venimos caminando y muchas veces sin saber qué estamos dejando atrás. ¿Qué huellas estamos dejando? Sería bueno que cuando usted se vaya de un lugar dijeran, por ejemplo, hermano Ramón, ay, qué hermano que hace falta, qué hermano más amoroso. Ese hermano cuando alguien necesitaba algo iba y lo ayudaba. Ese hermano cooperaba en la iglesia y hacía la obra misionera. El hermano no lo hacía por interés ni para que lo vieran. Pero nosotros tenemos que recordar a ese hermano porque hacía obra misionera en la iglesia y porque trabajaba en las cosas de Dios. Ahora, si hay una persona que está lo contrario, se fue. Se fue. Total, no hacía nada, no hace falta. Así somos, hermanos. Que tenemos que evitar ese comentario, ese Amén. pensamiento. Amén. Porque nosotros tenemos que siempre pensar en que Lo bueno. todo el mundo hace falta. Sí. Hace falta. Hermano, esta debe ser una tarea que llevemos con mucho cuidado, ya que como cristianos genuinos debemos nosotros estar seguros de que la estela, la huella que dejemos atrás debía reflejar el corazón y el ser de Jesucristo. Amén. Yo recuerdo que estaban en una iglesia hablando y ese hombre era tan bueno que sanaba a los enfermos, oraba por ellos, le daba comida. Ese hombre le hacía favores a la gente, ayudaba a las viudas, ayudaba a los huérfanos. Y dice un muchacho, yo lo conozco, él vive allí. Amén. Lo que pasa es que había un vecino que era igual que Jesucristo. Y el muchachito pensó que estaban hablando del vecino. Y no era hablando del vecino, sino hablando de Jesucristo que estaban. Nosotros debemos ser así, hermano, que digan, oiga, se parece tanto a Jesús. ¿Nunca han pensado ustedes eso? En querer parecerse a Jesús. Si no nos parecemos a Jesús, no nos vamos a salvar. Aunque venga uno aquí que tenga 30 teologías, 30 doctorados, si no le dice esto, hermano, es un mentiroso. Amén. O sea, lo digo porque la palabra de Dios se lo estamos demostrando clara y detalladamente. Así lo dice la palabra de Dios. Esta debe ser una tarea que llevemos con mucho cuidado. Recuerden, hermanos, que dice Efesios 5, 15 al 17. Anótenlo, porque el tiempo no nos da. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. En otras palabras, no te hagas el estúpido, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Tenemos que analizar qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios busca en nosotros. Esto que estamos diciendo es lo que Dios busca,
Que nos parezcamos a Él, hermanos. Que nos parezcamos a Jesucristo. Para poder andar como Dios lo desea, sus hijos, tenemos que entender el concepto de transformación, Amén. del cual la Biblia nos habla en esta porción, en la que Pablo nos habla en Efesios. Ahora, el Señor quiere 3 cosas de nuestras vidas, 3 cosas de usted. Él demanda, número 1, el cambio completo en la persona. O sea, un cambio completo en el cristiano. Significa cambiar de gusano a mariposa. Eso es lo primero que el Señor quiere, la transformación. Segundo, una disposición de obedecerle. Él quiere que usted tenga una disposición a obedecerle. ¿Recuerdan la escuela sabática? Los ejemplos que pusimos. El rey Saúl no obedeció y el Señor lo quitó. Dice, mejor es obedecer al Señor que a los hombres. Es menester obedecer al Señor. Efesios 4:17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Eso es Pablo. Pablo era un hombre decidido, íntegro. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es andar en la vanidad de la mente? Queriendo El hacer, yo es el primero. ajá. Y queriendo hacer lo que los demás hacen, que no están enseñando. Mira, aquí la gente, por lo regular, anda en la vanidad de su mente. Quiere un carro nuevo. Su trabajo le da para comprarse un Hyundai usado. Y él quiere un Toyota Camry del año 2019. La casa que puede pagar es un apartamento. Pero él dice, bueno, con el crédito de nosotros dos podemos comprar una casa. Y por ahí dicen que hay que comprarla un poquito más de lo que estemos un poquito apretados, porque para venderla es mejor. Así o no es así, es cierto. Entonces andamos en la vanidad de nuestra mente. Yo soy el mejor. Yo sé más que todos ustedes. Escúchenme a mí. Estamos en la vanidad de la mente. El único que sabe es el Señor. Amén. A cada uno el Señor le da una mente para razonar, para entender, para aprender. Pero dice también la palabra de Dios que nadie se crea mejor que nadie. Mejor estima que Que no tenga un estima muy alto, más alto del que debe tener. Dice, no hay otra manera de encarar la renovación de un cristiano que no sea comenzando primero por esta acción que hemos estado diciendo. Dios no desea medio vaso, ni personas tibias. Dios quiere un vaso lleno, personas completas, consagradas al Señor. Que hay culto miércoles. Ay, qué pesar. Van a dar un programa en la televisión. Es mejor venir aquí, orar, arrodillarnos y recibir la bendición de Dios que ver un programa en la televisión. Que es el único día que lo van a dar y ya yo no tengo con qué grabar. Hermanos, hay que venir a la iglesia a buscar a Dios. Tenemos que ser transformados. Y de la manera que podemos ser transformados es viniendo a la iglesia de Dios y teniendo comunión con Dios todo el tiempo, hermano. En la casa, en la calle, en el trabajo, en todas partes. Dice, es el mismo apóstol el que nos habla en Romanos 12, 1 y 2, del concepto de la metamorfosis. Cuando nos declara que debemos experimentar una transformación de la renovación de nuestra mente. O sea, tenemos que tratar de no pensar esas vanidades en nuestra mente. Dice, vanidoso, arrópese, dice, arrópate hasta donde te llega la sábana. ¿Te has escuchado ese término? Hay personas que se arropan con una sábana muy cortita, otros con una muy larga. Pero no podemos, hermanos, ser vanidosos. Nos recuerda la idea de un cambio genuino a través de la renovación de nuestro entendimiento. Aquí tenemos que entender qué es lo que Dios quiere, qué es lo primero que tenemos que hacer al hacer la voluntad de Dios. Esta es la manera sugerida por la palabra de Dios para cada cristiano. Buscar al Señor cada día,
buscar una vida renovada según Dios demanda. El Señor quiere que tengamos una mente renovada. Un diario vivir. Tenemos que experimentar un cambio genuino. Eso es lo que estudiamos en Efesios 4, del 19 al 21, ¿lo recuerdan? Amén. Tenemos que esforzarnos. No podemos tan solo venir a la iglesia y orar un poquito, leer la Biblia un poquito. No, hermano, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que consagrar nuestra vida al Señor. Tenemos que ejercitar nuestra voluntad para poder agradar a Dios. ¿De qué manera podemos ejercitar nuestra voluntad? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Mira, yo he visto personas que han estado orando y se paran de ahí de orar para ir a pecar. Están diciendo, Señor, ayúdame a no tener más contacto con la muchacha de allí, que ya yo tengo varios meses o años con ella, pero ayúdame. Y está orando y se para de ahí para donde la muchacha. El Señor lo que quiere es que ejerzamos nuestra voluntad, pero que hagamos, ¿cómo fue la palabra que le dije? Que no nos dejemos vencer, que tengamos la decisión firme de decir, Fuerza de voluntad. porque usted tiene que orar, Señor, ayúdame, pero la fuerza de voluntad es suya y Dios no se mete. Entonces Dios dice, bueno, yo te voy a ayudar en un 50%. ¿Tú quieres dejar el pecado? 50% yo te voy a ayudar. El otro 50% tú tienes que poner tu voluntad. Tú tienes que tomar la decisión y ejercer la fuerza de voluntad. De esa es la manera que Dios trabaja. Dios no te va a hacer todo por ti. ¿Ustedes recuerdan cuando Lázaro murió? Lázaro muere. Cristo pudo haber dicho, ¿ustedes recuerdan en el mar cuando Jesús dijo, calma la tempestad? Y hubo bonanza, ¿cierto? Ahora cuando Lázaro muere, Cristo pudo haber dicho, piedra a un lado. O hacer, o mandar, o poner su mano, como hizo en el mar. Sin embargo, Jesús dijo, quitad la piedra. Quiten ustedes la piedra. Hagan su trabajo. O sea, el Señor hace una parte y nosotros otra. En nuestra voluntad, igual. Él te ayuda, pero no crea que Él lo va a hacer todo. Estamos orando por un pecado o por un problema. Tú tienes que ejercer tu parte de decir, no voy a ceder. No voy a pecar. No voy a mentir. No voy a maldecir. No voy a mirar mal a los hermanos. Porque eso es lo que Dios quiere, hermano. Tenemos que transformarnos, pero tenemos que poner de nuestra parte. Amén. No es para ayudar a Dios, es que el Señor requiere que sea así. Una parte tú y una parte Él. Los creyentes tenemos que llevar una vida en la cual nos ocupemos de buscar diariamente la voluntad de nuestro Creador. Esta es una demanda del mismo Dios. El hecho de que entendamos que es una jornada que debemos recorrer cada día de nuestra vida. Eso viene todos los días, hermanos. Eso no nada más no es hoy. Todos los días tenemos que ser fiel a Dios. Tenemos que obedecer todos los días. Todos los días. Eso hizo Jesús mientras estuvo en la tierra. No hubo un solo día en que Cristo no tuviera una comunión directa con Dios su Padre. Todos los días. Así nosotros tenemos que todos los días tener esa íntima comunión con Dios y tratarnos de parecernos a Él. Todos debemos saber que para lograr esta bendición, nosotros debemos ir a la palabra de Dios en búsqueda de actitudes que provienen de Dios. Él nos recomienda que pongamos en práctica y que todos estos consejos que Él nos da, que obedezcamos su palabra y que lo practiquemos cada día. Tenemos que vestirnos del nuevo hombre en nuestra mente. Es un proceso deliberado y personal. Cada persona, cada hermano individual. Y hablando de persona individual, Cristo tuvo que enfrentarse a los sufrimientos, a las pruebas, Él solito. ¿Ustedes recuerdan cuando les dijo a sus discípulos, ustedes no pueden orar conmigo ni siquiera una hora? En el Getsemaní. ¿Sabe qué? Él venció solo con el poder de Dios. Amén. Él y Dios. Nosotros exactamente vamos a pasar lo mismo. Yo y Dios. La esposa no va a estar al lado.
Va a llegar un momento que va a estar tan oscura la vida espiritual en el mundo que usted va a tener que andar solo. Solo, escapa por tu vida. Y ahí es donde tú vas a tener que enfrentarte solo con Dios. Igual como Jesús lo hizo. Cada uno de los profetas. Vestirnos del nuevo hombre en nuestra mente es un proceso que dije deliberado y personal. La renovación del entendimiento es necesario para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en base a creer en esa voluntad de Dios, podemos manifestar, o sea que Dios manifiesta, es que podemos vencer. Y se puede manifestar el poder de Dios en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque tenemos una comunión diariamente con nuestro Señor. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Recuérdense que él estaba en Getsemaní y estaba solo. Tú tenía un sentir. El Señor quiere que tengamos ese mismo sentir. ¿En qué sentido? De que Cristo era obediente, Cristo estudiaba, Cristo oraba constantemente y estudiaba la palabra de Dios constantemente. Él estudiaba la Biblia que había, que era el Antiguo Testamento. Y cuando Jesús le dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas, ¿cómo dice el versículo? ¿Os parece que? Y ellas son las que dan testimonio. Que tener la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Se estaba refiriendo al Antiguo Testamento porque no existía el Nuevo Testamento. Tenemos disponible ser transformado, cambiar la calidad de nuestra mente y de pensamientos para tener el sentido que hubo en Cristo Jesús. Tercera de Juan 4. Dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Quién dijo esto? ¿Quién escribió el libro de Juan? Juan, el discípulo amado. No tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Él llamaba a sus hijos, a los hermanos, a lo que él trajo a los pies de Cristo Jesús. Hay gran gozo de Dios cuando andamos en la verdad. De la manera que Dios se siente feliz es cuando sus hijos andan en la verdad, en los caminos de Dios. Andar en la verdad requiere un entendimiento renovado y una decisión diaria de creer y llevar a cabo la buena voluntad de Dios, que esa buena voluntad es agradable y es perfecta. Nosotros decidimos qué estilo de vida vamos a desarrollar. Ahora, Dios desea que tengamos siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Llegar a vivir ese estilo de vida requiere un andar y con un entendimiento renovado. Filipenses 4:13, ¿cómo dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no tenemos excusa para decir, eso es mucho, yo no puedo. El Señor dice, todo lo puedo en Cristo. No dice el 50%. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted quiere ayuda espiritual, vaya a Cristo. Vaya a Dios. El Señor se encargará de ayudarte. El Señor no ignora ninguna oración sincera. El Señor está ahí dispuesto para escuchar nuestras peticiones. ¿Usted quiere ser salvo, hermano? Amén. Si queremos ser salvos, tenemos que rogar, Señor, sálvame, ayúdame a dejar lo que no conviene, las cosas malas que hago. A veces no sé qué es lo que hago malo, pero así hacemos cosas malas. Hay pecados que no sabemos que lo tenemos, pero lo tenemos, y son pecados de muerte. El salmista dijo, Señor, líbrame de mis pecados, y aún de los que son ocultos para mí, que no sé cuáles son. Porque no todos los pecados los sabemos a conciencia. Pero sí tenemos que orar al Señor con ese propósito. El mismo poder que operó en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que Dios utilizó para resucitarlo de los muertos, ese mismo poder está a nuestro lado, está a nuestra disposición. El Señor nos lo concede cuando venimos al Señor de corazón. Este poder en manifestación nos hace más que vencedores en cada situación, en toda situación. Todo lo que queda es recordar en toda situación que la clave
para evidenciar el poder que hemos recibido está en renovar el entendimiento y creer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecto. ¿Qué significa ser cristiano? Ser imitadores de Jesús. Ser cristiano significa eso. ¿Y qué otra cosa? Imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. Y yo les digo acá, ser cristiano, eso es verdad, lo que ustedes dijeron. Pero también significa que debemos buscar ser como Cristo. Eso fue lo que tú dijiste. Todos o todas nuestras acciones deben enfocarse en andar como Él anduvo. ¿Qué significa esto? Andar como Él anduvo, hermanos. ¿Qué era lo que Jesús hacía? Hacer bien. Obra de bien. Hacía obra de bien. Enseñaba el pecado. Que lleguemos, hermanos, a amar como Él amó, a perdonar como Él perdonó, a sanar o a orar por los enfermos y a sanar heridas en la mente de las personas. Hay secuelas de maltratos que la persona ha recibido durante su vida. Si alguien se lo cuenta, hermano, trate de sanar a esa persona. Eso es lo que Dios quiere. De oír a pensar y andar como Cristo anduvo. Primera de Pedro 2:21 dice: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El que tiene que llegar a ser realmente el Señor en nuestras vidas, y nosotros ser imitadores de Cristo en este y en el tiempo pasado y en el tiempo futuro. ¿Qué dice Colosenses 2:6-7? 3 versículos más y terminamos. Colosenses 2:6-7 dice así, grabémoslo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Gloria a Dios. Este es el tiempo de vivir el verdadero cristianismo y de ser transformados a la imagen de Cristo para llevar amor, para llevar sanidad, para llevar paz, llevar consolación a quien lo necesite en este mundo. Colosenses 3:12-14 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros, si alguien tuviese queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, el Señor lo que quiere es transformarnos para que seamos igual que Él, idénticos, mellizos en santidad. Eso está probado en la Biblia. ¿Quiere ver la prueba mayor? San Juan 14:3. ¿Qué dice? Esa es la mayor prueba de lo que le estamos diciendo. San Juan 14:3 dice: si me fuere, o sea, si subo al cielo, si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Cuando dice que se va a tomar a sí mismo, es que usted va a ser el doble de Jesús, el mellizo de Jesús en santidad, en caminar, en comunicarse, en hablar, en actuar, hermanos. Este es el mensaje que Dios nos da el día de hoy. Amén. Sed como Cristo. Amén. Amén.